Ahora no olvides suscribirte a nuestro canal si esta historia te resuena. Y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles narrativas de superación. Soy Isabel Montes, de 38 años, fundadora y CEO de Horizonte Financiero, con un patrimonio personal que supera los 500 millones de euros. Tras 12 años de lo que creí era un matrimonio profundamente amoroso con mi esposo, Javier Delgado, un prominente banquero de inversiones en Madrid, descubrí que él estaba orquestando en secreto nuestro divorcio, planeando al mismo tiempo reclamar la mitad de todo lo que yo había construido. Lo que hice a continuación, desde mi despacho en las colinas de Estepona, desmanteló por completo su plan, antes de que él siquiera supiera que yo estaba al tanto. Antes de sumergirnos, dinos en los comentarios desde qué ciudad o pueblo de España o del mundo nos estás viendo. Y si esta historia te toca, no olvides suscribirte, porque la historia de mañana es algo verdaderamente especial que no puedo esperar para compartir. Crecí como la menor de 4 hermanas en un hogar humilde en Sevilla, Andalucía. Aprendí desde temprano que nada en la vida es fácil. Mi padre, Mateo, trabajaba en 2 turnos en la fábrica local de cerámica, mientras mi madre, Pilar, limpiaba oficinas en el centro para llegar a fin de mes. El dinero siempre escaseaba, pero mis padres tenían una fe inquebrantable en la educación como el gran igualador. Mi pequeña, mi vida, decía mi padre cada mañana al salir yo para el colegio. Tu mente es lo único que nadie te puede quitar. Úsala sabiamente. Esas palabras resultarían proféticas de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras mis 3 hermanas mayores se enfocaban en las típicas actividades adolescentes, a mí me cautivaban los números y los patrones. Pasaba horas analizando el presupuesto familiar, buscando formas de ahorrar, e incluso ayudaba a mis vecinos con sus declaraciones de la renta cuando apenas tenía 15 años. Las paredes de mi habitación no estaban decoradas con pósters de celebridades. Estaban cubiertas con gráficos financieros y recortes de revistas de negocios. Mis padres no entendían mi obsesión por las finanzas y la economía, pero la apoyaron de todo corazón. Cuando expresé interés en asistir a la Universidad de Barcelona para estudiar negocios y economía, ellos trabajaron más horas para ayudarme a ahorrar para la universidad. Mi madre incluso inició un pequeño negocio de catering desde nuestra cocina, haciendo paellas y vendiéndolas a las obras de construcción locales. El sacrificio no pasó desapercibido para mí. Cada noche que pasaba estudiando, cada fin de semana que elegía los libros de texto en lugar de las fiestas, recordaba el sonido del despertador de mi padre sonando a las 4 de la madrugada para su turno temprano. Su inversión en mi educación no fue solo financiera. Eran sus sueños de un futuro mejor canalizados a través de su hija menor. En Barcelona, superé las expectativas de todos, incluidas las mías. Me gradué cum laude con doble titulación en Administración de Empresas y Ciencias de la Computación, e inmediatamente conseguí un puesto en un prestigioso banco de inversión en la City de Londres. Pero incluso mientras ascendía en la escala corporativa, podía ver enormes ineficiencias en cómo las instituciones financieras manejaban la tecnología de gestión patrimonial. Los bancos tradicionales utilizaban sistemas que estaban décadas por detrás de lo posible. Los clientes adinerados estaban frustrados con plataformas obsoletas que no podían proporcionar información en tiempo real sobre sus carteras. Pasé 3 años en Londres aprendiendo todo lo que pude sobre la gestión financiera de alto patrimonio, mientras desarrollaba en secreto mi propia plataforma de software revolucionaria. El avance se produjo cuando me di cuenta de que la inteligencia artificial
podría usarse para predecir tendencias del mercado y reequilibrar automáticamente carteras de maneras que los analistas humanos simplemente no podían igualar. Pero, lo que es más importante, descubrí cómo hacer que esta tecnología fuera accesible y fácil de usar para clientes que no eran expertos en tecnología. A los 26 años, con 40.000 euros en ahorros y una visión ardiente, dejé mi puesto en Londres para fundar Horizonte Financiero. El nombre surgió del segundo nombre de mi abuela. Horizonte significaba nuevas posibilidades, y yo estaba convencida de que estaba creando el amanecer de una nueva era en la gestión financiera. Los primeros 18 meses fueron absolutamente brutales. Trabajé desde un pequeño estudio en Málaga, sobreviviendo con fideos instantáneos y determinación. Me enfrenté a rechazo tras rechazo de capitalistas de riesgo que no podían entender por qué deberían invertir en una joven mujer española sin experiencia empresarial previa. Muchas reuniones terminaron con preguntas condescendientes sobre si había considerado encontrar un cofundador masculino más experimentado. Su duda solo alimentó mi determinación. Autofinancié la empresa utilizando contratos de programación freelance, trabajando 16 horas al día para construir tanto mi plataforma de software como mi base de clientes. Recuerdo celebrar mi primer cliente importante, un ejecutivo de tecnología que confió en mí para gestionar su cartera de 2 millones de euros, comprándome un solo cupcake de la pastelería de abajo. Todo cambió cuando golpeó la volatilidad del mercado en 2016. Mientras las firmas de gestión patrimonial tradicionales veían a sus clientes perder millones, mi plataforma impulsada por IA había predicho la caída y automáticamente movido las carteras a inversiones más seguras. Mis clientes no solo evitaron pérdidas, sino que en realidad ganaron dinero durante uno de los períodos más turbulentos de la historia reciente del mercado. La noticia corrió como la pólvora entre la élite adinerada de Silicon Valley español. En 6 meses, tenía 50 millones de euros en activos bajo gestión. En 2 años, eran 500 millones. Para mi 30 cumpleaños, Horizonte Financiero gestionaba más de 2.000 millones de euros en activos de clientes, y mi participación personal en la empresa valía cientos de millones. La prensa financiera me llamó un prodigio de la gestión patrimonial y el futuro de las fintech. Forbes me presentó en su portada como una de las mujeres más influyentes en finanzas. Pero a pesar de todo el éxito y reconocimiento externos, algo faltaba en mi vida personal. Tenía un éxito profesional increíble, pero trabajaba tanto que apenas tenía tiempo para las relaciones. Había tenido citas, por supuesto, pero nadie parecía entender la naturaleza exigente de construir una empresa desde cero. La mayoría de los hombres se sentían intimidados por mi éxito o parecían más interesados en mi patrimonio neto que en mí como persona. Eso es lo que hizo que conocer a Gabriel se sintiera tan diferente, tan especial, tan real. Cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez en una gala benéfica en Palma de Mallorca, 3 años después de fundar Horizonte, él fue el primer hombre que pareció genuinamente interesado en mi mente en lugar de mi dinero. Hizo preguntas reflexivas sobre tecnología financiera, desafió mis ideas respetuosamente y nunca mencionó la valoración de mi empresa o mi riqueza personal. Gabriel trabajaba como banquero de inversiones para una prestigiosa firma en Londres, por lo que entendía las exigencias del mundo financiero sin sentirse amenazado por mi éxito. Era sofisticado, encantador, y tenía esa manera de hacerme sentir que podía ser tanto una CEO exitosa como una mujer enamorada.
Poco sabía que este hombre encantador y comprensivo se convertiría en la mayor amenaza para todo lo que tanto me había costado construir. CTA. Nos ha costado mucho esfuerzo preparar y narrar esto para ti, así que si lo estás disfrutando, una suscripción rápida nos ayuda y significa muchísimo para nosotros. Bien, volvamos a la historia. Después de graduarme de la Universidad de Barcelona, pensé que mi puesto en el Banco de Londres sería el trampolín para mis sueños. En cambio, se convirtió en una clase magistral de frustración. Todos los días veía cómo estrategias financieras brillantes quedaban sepultadas bajo capas de burocracia y pensamiento anticuado. La tecnología de gestión patrimonial de la firma era esencialmente papeleo digital, de aspecto impresionante, pero funcionalmente obsoleta. Me sentaba en reuniones con clientes, viendo a millonarios entrecerrar los ojos ante informes de cartera confusos que no les decían nada sobre las oportunidades de mercado en tiempo real. Eran empresarios y ejecutivos exitosos que habían construido imperios, pero estaban siendo atendidos por plataformas financieras que parecían de la década de 1990. La desconexión era asombrosa. Durante mis descansos para almorzar, bosquejaba ideas sobre cómo podría ser la gestión patrimonial si realmente aprovecháramos la tecnología moderna. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera analizar miles de variables del mercado simultáneamente? ¿Qué pasaría si los clientes pudieran comprender su posición financiera con la misma claridad que tenían sobre sus negocios? ¿Qué pasaría si la gestión de cartera pudiera ser predictiva en lugar de reactiva? Mis supervisores en Londres no estaban interesados en cambios revolucionarios. Isabel, me decía mi gerente con desdén, nuestros clientes valoran la tradición y la estabilidad. No quieren tecnología experimental gestionando su dinero. Pero yo sabía que estaba equivocado. Estos clientes no eran tradicionales. Eran innovadores en sus propias industrias. Simplemente estaban atrapados con servicios financieros tradicionales. La gota que colmó el vaso llegó durante una presentación a un CEO de tecnología que había construido una empresa de 500 millones de euros. Estaba frustrado porque su actual gestor de patrimonio no podía explicar por qué su cartera había perdido dinero durante un trimestre en el que su conocimiento de la industria le decía que debería haber ganado. Yo sabía exactamente qué algoritmos podrían haber prevenido esas pérdidas, pero la política de la empresa me impedía implementar cualquier cosa más allá de sus ofertas estándar. Esa noche, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Iba a construir la plataforma de tecnología financiera que sabía que el mundo necesitaba, incluso si eso significaba empezar de cero. Con 40.000 euros en ahorros, cada céntimo que había logrado acumular durante mis 3 años en Londres, di mi aviso y alquilé un estudio de 35 metros cuadrados en Málaga. El lugar era apenas más grande que mi habitación de infancia, pero serviría como mi hogar y la primera sede de Horizonte Financiero. Los primeros días fueron absolutamente brutales, de maneras que nunca había anticipado. Ya no era la prometedora analista con un sueldo fijo y una cuenta de gastos. Era una mujer desempleada con un portátil, un sueño y unos ahorros que se agotaban rápidamente. Algunas mañanas me despertaba cuestionando si había cometido un error catastrófico. Mi rutina diaria se volvió monástica en su disciplina. Me levantaba a las 5 a.m., dedicaba 1 hora a codificar mis algoritmos financieros. Luego pasaba la mañana haciendo llamadas en frío a clientes potenciales que rara vez devolvían mis llamadas. Las tardes las dedicaba a mejorar la plataforma de software y las noches las pasaba aceptando contratos de programación freelance para pagar el alquiler y comprar víveres.
Los rechazos llegaron en oleadas. Los capitalistas de riesgo escuchaban mi propuesta con escepticismo apenas disimulado. Nos pides que invirtamos en tecnología no probada desarrollada por alguien sin historial empresarial, me dijo un socio sin rodeos. ¿Por qué no buscas un cofundador masculino experimentado para liderar esta empresa mientras tú te encargas de la parte técnica? Otro inversor sugirió que considerara trabajar para una empresa fintech existente en lugar de intentar construir la mía. La gestión patrimonial es un negocio de relaciones, explicó con condescendencia. Los clientes quieren confiar su dinero a alguien que se parezca a ellos. La implicación era clara. Una joven mujer española no era lo que esperaban los clientes adinerados. Estos rechazos me dolieron, pero también cristalizaron mi determinación. No solo estaba construyendo una plataforma de software, estaba demostrando que la innovación podía provenir de fuentes inesperadas. Cada no se convirtió en combustible para trabajar más horas y refinar mi tecnología. Los desafíos técnicos eran inmensos. Esencialmente, estaba intentando construir 3 sistemas diferentes simultáneamente. El motor de IA que analizaría los datos del mercado, la interfaz de usuario que haría accesible la información financiera compleja y la infraestructura de seguridad que protegería millones de euros en activos de clientes. Algunas noches codificaba hasta las 3 a.m. y luego pasaba las horas restantes resolviendo errores que parecían imposibles de solucionar. El dinero se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Calculaba cada gasto hasta el último céntimo. Los fideos ramen no eran solo comida barata, eran una elección estratégica que me permitía asignar más recursos al desarrollo de software. Cancelé mi membresía del gimnasio, dejé de comprar café fuera y usaba los mismos 3 atuendos profesionales para cada reunión con clientes. Mi punto más bajo llegó 8 meses después de fundar Horizonte, cuando mis ahorros llegaron a 3.000 euros y todavía no tenía clientes que pagaran. Recuerdo sentarme en el suelo de mi apartamento, rodeada de impresiones de código y proyecciones financieras, considerando seriamente si debía abandonarlo todo y buscar otro trabajo corporativo. Esa misma semana, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Carlos Vidal, un ejecutivo de tecnología al que le había presentado mi proyecto meses antes, se enfrentaba a una importante decisión financiera. Su startup estaba a punto de salir a bolsa y necesitaba una gestión patrimonial sofisticada para su ganancia inesperada de 15 millones de euros. Su asesor actual le había recomendado un enfoque conservador que habría generado rendimientos modestos, pero mi análisis mostró una oportunidad completamente diferente. Usando mi plataforma de IA, demostré cómo la diversificación estratégica en mercados emergentes podría potencialmente duplicar sus rendimientos mientras reducía el riesgo. La presentación duró 3 horas, durante las cuales Carlos hizo preguntas cada vez más complejas sobre mis algoritmos y predicciones de mercado. A diferencia de los capitalistas de riesgo que habían descartado mi tecnología, Carlos entendió exactamente lo que yo había construido. Isabel, dijo al final de nuestra reunión, no me importa tu edad o tu experiencia. Esta plataforma es el análisis financiero más sofisticado que he visto. Quiero que gestiones toda mi cartera. Ese primer contrato con un cliente de 15 millones de euros salvó a Horizonte Financiero. Más importante aún, validó todo lo que yo había creído sobre el futuro de la gestión patrimonial. La confianza de Carlos me permitió demostrar que mi tecnología funcionaba en condiciones del mundo real,
generando rendimientos que superaban todos los puntos de referencia. La noticia comenzó a difundirse a través de la red de empresarios exitosos de la Startup Hub de España. Carlos me recomendó a otros 2 ejecutivos que buscaban una gestión financiera innovadora. Cada nuevo cliente traía carteras más grandes y desafíos más complejos que impulsaron mi tecnología a evolucionar rápidamente. Al final de mi primer año, gestionaba 50 millones de euros en activos de clientes y finalmente me pagaba un salario modesto. El estudio de Málaga se estaba quedando pequeño a medida que contrataba a mi primera empleada, una brillante científica de datos llamada Sofía, quien creyó lo suficiente en mi visión como para dejar su trabajo estable en una gran tecnológica. El gran avance que establecería a Horizonte como un actor importante llegó durante la volatilidad del mercado a principios de 2016. Los gestores patrimoniales tradicionales observaban impotentes cómo las carteras de sus clientes perdían millones durante la caída inesperada. Mi sistema de IA, sin embargo, había detectado sutiles cambios de patrón en el comportamiento del mercado semanas antes de la crisis. Mientras otras firmas se apresuraban a minimizar las pérdidas, mi plataforma había cambiado automáticamente las carteras de los clientes hacia posiciones defensivas e inversiones alternativas. Mis clientes no solo evitaron las pérdidas devastadoras que afectaron a la mayoría de los inversores, sino que muchos realmente ganaron dinero durante uno de los períodos más turbulentos de la historia financiera reciente. Los resultados eran imposibles de ignorar. La cartera de Carlos Vidal ganó un 12% durante un trimestre en el que el IBEX 35 perdió un 8%. Mis otros clientes vieron un rendimiento superior similar que desafió la sabiduría convencional sobre el timing del mercado y la gestión de riesgos. En 6 meses de ese triunfo en el mercado, tenía 200 millones de euros en activos bajo gestión y una lista de espera de clientes potenciales. Horizonte Financiero había evolucionado de una apuesta desesperada a una amenaza legítima para las firmas de gestión patrimonial establecidas. La prensa financiera comenzó a prestar atención. Forbes publicó un perfil llamándome la reina de los algoritmos de la gestión patrimonial. El Wall Street Journal presentó a Horizonte en su serie Innovación FinTech. Bloomberg me invitó a comentar sobre el futuro de la inteligencia artificial en los servicios financieros. Pero la verdadera validación provino de mis propios clientes. Eran inversores sofisticados que habían visto todo tipo de innovación financiera. No les impresionaba la cobertura mediática o el reconocimiento de la industria. Les importaban los resultados. Y mis resultados hablaban por sí solos. A los 38 años, había construido algo que 3 años antes solo había existido en mi imaginación. Una plataforma de tecnología financiera que podía superar consistentemente a los analistas humanos, al tiempo que hacía accesible la compleja gestión patrimonial a clientes que anteriormente no habían sido atendidos por las firmas tradicionales. Horizonte Financiero gestionaba más de 800 millones de euros en activos de clientes, y mi participación personal en la empresa valía cientos de millones. Había demostrado que la innovación podía alterar incluso las industrias más establecidas, que la determinación podía superar los prejuicios institucionales, y que a veces los mayores riesgos conducían a las recompensas más extraordinarias. Pero el éxito estaba a punto de aprender. Traería desafíos que nunca había anticipado, incluidas amenazas de personas en las que más confiaba. Conocer a Gabriel Delacroix fue como tropezar con algo raro y genuino en un mundo que se había vuelto cada vez más artificial.
Fue en la gala anual benéfica del Hospital Infantil de Palma de Mallorca, un evento al que solía asistir más por obligación que por entusiasmo. A medida que el éxito de Horizonte crecía, estas funciones sociales se volvieron necesarias para establecer contactos, pero a menudo me encontraba rodeada de personas más interesadas en la valoración de mi empresa que en una conversación significativa. Esa noche fue diferente. Estaba de pie cerca de la exhibición de la subasta silenciosa, examinando una colección de vinos donada, cuando alguien a mi lado dijo: «El Burdeos de 2014 es excepcional, pero me interesaría conocer las condiciones de almacenamiento. Las fluctuaciones de temperatura pueden destruir incluso la mejor cosecha». La voz pertenecía a un hombre alto y elegantemente vestido, con ojos oscuros inteligentes y una sonrisa fácil que parecía completamente natural. «¿Es usted un experto en vinos?», pregunté, genuinamente intrigada por su conocimiento técnico. «Banquero de inversiones de día, entusiasta del vino por pasión», respondió, extendiendo su mano. «Gabriel Delacroix. Gestiono carteras para clientes de alto patrimonio en Meridian Capital, pero colecciono vinos como hobby. Hay algo fascinante en cómo el tiempo y la atención cuidadosa pueden transformar algo bueno en algo extraordinario». Lo que me sorprendió de inmediato fue que Gabriel no parecía reconocerme. En estos círculos, mi rostro se había vuelto familiar por las portadas de revistas y las conferencias. La gente generalmente se acercaba a mí con agendas predeterminadas, buscando asesoramiento de inversión, oportunidades de asociación o simplemente queriendo asociarse con el éxito de Horizonte. Gabriel simplemente conversaba sobre vino. Pasamos la siguiente hora discutiendo de todo, desde las complejidades del terruño de Borgoña hasta los paralelismos entre la apreciación del vino y los mercados financieros. Gabriel tenía esta notable habilidad para escuchar atentamente, haciendo preguntas de seguimiento que mostraban que realmente estaba procesando y construyendo sobre nuestra conversación, en lugar de esperar su turno para hablar. «¿A qué te dedicas?», finalmente preguntó mientras nos dirigíamos a las mesas de la cena. «Dirijo una empresa de tecnología financiera», respondí, subestimando deliberadamente el alcance de Horizonte. «Las fintechs son fascinantes», dijo Gabriel, sus ojos brillando con interés genuino. «La intersección de la tecnología y las finanzas lo está revolucionando todo. ¿Estás trabajando en algo particularmente innovador?». Durante los siguientes 30 minutos, me encontré explicando la plataforma de gestión patrimonial impulsada por RIA de Horizonte, con más entusiasmo del que había sentido en meses. Gabriel hizo preguntas sofisticadas sobre trading algorítmico, modelos de evaluación de riesgos y diseño de interfaces de cliente. Sus preguntas demostraron no solo cortesía, sino una comprensión real de conceptos complejos de tecnología financiera. Lo que me asombró fue que, durante toda nuestra conversación, Gabriel nunca preguntó sobre la valoración de Horizonte, mi patrimonio neto o si estábamos buscando inversores. Parecía fascinado por el desafío intelectual de lo que había construido en lugar de sus implicaciones financieras. Al final de la noche, Gabriel me pidió mi número y se lo di sin dudar, algo que rara vez hacía en estos eventos. Nuestra primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano en Sitges, que Gabriel eligió específicamente porque era lo suficientemente tranquilo para una conversación genuina. Llegó con una botella de vino de su colección personal y se disculpó por no haber elegido un lugar más impresionante. «Pensé que quizás preferirías una conversación real a un ambiente digno de Instagram», dijo con esa misma sonrisa fácil. Tenía toda la razón.
Hablamos durante 4 horas, sobre todo menos negocios. Nuestras infancias, experiencias de viaje, libros que habíamos leído recientemente, preguntas filosóficas sobre el impacto de la tecnología en las relaciones humanas. Gabriel compartió historias sobre su infancia en Bilbao, su estrecha relación con su abuela, quien le había enseñado a apreciar el buen vino, y su lucha por equilibrar su exigente carrera con intereses personales. Cuando finalmente preguntó sobre mi trabajo en detalle, fue con la misma curiosidad genuina que había mostrado sobre mis pensamientos sobre la literatura y los viajes. Gabriel quería entender no solo lo que hacía, sino por qué me apasionaba. Me escuchó mientras le explicaba cómo Horizonte estaba democratizando la sofisticada gestión patrimonial, haciéndola accesible a personas exitosas que anteriormente habían sido desatendidas por las instituciones financieras tradicionales. No solo estás construyendo un negocio, observó pensativamente, estás resolviendo un problema que experimentaste personalmente y sentiste pasión por solucionar. Esa es la base de toda empresa verdaderamente innovadora. Su visión era exactamente correcta, y el hecho de que él entendiera esta motivación fundamental significaba todo para mí. Durante los meses siguientes, nuestra relación se desarrolló con un ritmo natural, que se sintió refrescante después de años de salir con hombres que se sentían intimidados por mi éxito o estaban transparentemente interesados en aprovecharlo. Gabriel tenía su propia carrera exitosa, su propia identidad profesional y su propia seguridad financiera. No necesitaba nada de mí, excepto mi compañía y atención. Gabriel me introdujo a aspectos de la vida que había descuidado durante la intensa fase de crecimiento de Horizonte. Era un cocinero experimentado que preparaba elaboradas cenas de fin de semana mientras explicaba la procedencia de los ingredientes y los maridajes de vinos. Tenía abonos de temporada para la Orquesta Sinfónica de Barcelona y compartía el contexto histórico de las piezas que escuchábamos. Su conocimiento de la historia del arte me llevó a visitas a museos, donde descubrí que había desarrollado fuertes preferencias estéticas durante años de centrarme únicamente en las métricas de negocio. Lo que más me impresionó fue la inteligencia emocional de Gabriel. Entendía cuándo necesitaba trabajar hasta tarde en asuntos urgentes de clientes, sin tomárselo como algo personal. Celebraba las victorias de Horizonte con entusiasmo genuino y ofrecía un apoyo reflexivo durante los períodos difíciles. Cuando estaba estresada por un problema algorítmico particularmente complejo, Gabriel escuchaba pacientemente mis explicaciones técnicas y hacía preguntas aclaratorias que a menudo me ayudaban a pensar en soluciones. 6 meses después de iniciar nuestra relación, Gabriel sugirió que pasáramos un fin de semana largo en la cabaña de su familia, cerca de los Pirineos aragoneses. La propiedad había estado en su familia durante 3 generaciones, un refugio rústico pero elegante, donde su abuela le había enseñado a apreciar tanto la soledad como la compañía íntima. Caminábamos por senderos de montaña durante el día y pasábamos las noches junto a la chimenea, compartiendo historias sobre nuestros sueños para el futuro. Fue durante ese fin de semana cuando Gabriel me dijo que se estaba enamorando de mí. No de la CEO de Horizonte, no de mi éxito financiero, sino de Isabel, la mujer que se emocionaba con la elegancia algorítmica, que tenía fuertes opiniones sobre el vino y la literatura, que era simultáneamente ambiciosa y reflexiva. He salido con mujeres exitosas antes, dijo mientras veíamos el atardecer sobre el lago, pero nunca he conocido a alguien que se sintiera tan cómoda siendo brillante y vulnerable a la vez. Has construido algo extraordinario profesionalmente, pero no has permitido que ese éxito
te impida una conexión auténtica. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante años me había preocupado que mi intensidad profesional pudiera hacerme incompatible con una verdadera relación romántica. Gabriel demostró que esa suposición era incorrecta. Cuando Gabriel me propuso matrimonio 18 meses después, lo hizo en la misma gala benéfica de Palma de Mallorca, donde nos habíamos conocido. Había trabajado con los organizadores del evento para organizar un momento privado en el viñedo durante el atardecer. El anillo era de su abuela, un elegante diseño vintage que reflejaba su aprecio por la tradición significativa en lugar de una exhibición ostentosa. «Isabel», dijo, su voz llena de emoción, «me has demostrado que el amor y la ambición no son fuerzas que compiten. Pueden potenciarse mutuamente cuando dos personas realmente entienden y apoyan lo que el otro está construyendo. Quiero construir una vida contigo que honre tanto tus sueños como los nuestros juntos». Dije que sí sin dudar, sabiendo que había encontrado a alguien que valoraba tanto mis logros profesionales como mi autenticidad personal. Nuestra boda, celebrada en una finca privada en la Costa Brava, fue íntima y elegante. Gabriel insistió en mantener la lista de invitados pequeña, solo familiares directos y amigos más cercanos. «Se trata de nosotros», dijo durante la planificación, «no de establecer contactos o impresionar a clientes. Quiero que nuestra boda refleje la conexión genuina que hemos construido». Los primeros años de nuestro matrimonio parecieron validar todas las esperanzas que había albergado sobre encontrar una verdadera pareja. Gabriel y yo desarrollamos rutinas que honraban tanto nuestras exigentes carreras como nuestro compromiso mutuo. Comenzábamos cada día con café juntos, compartiendo los puntos destacados de nuestras agendas y ofreciendo apoyo para los desafíos anticipados. Las tardes se convirtieron en tiempo sagrado en el que cocinábamos juntos, desconectándonos de nuestros teléfonos y centrándonos en una conversación genuina. Gabriel mostró una comprensión notable sobre las demandas de Horizonte. Cuando las emergencias de los clientes requerían trabajo de fin de semana o sesiones de resolución de problemas a altas horas de la noche, me traía la cena y me hacía preguntas reflexivas sobre los desafíos que estaba abordando. Su apoyo se sentía genuino en lugar de cumplir con su deber, nacido de un interés auténtico en mi trabajo en lugar de una mera obligación conyugal. En retrospectiva, me di cuenta de que las preguntas de Gabriel sobre mi negocio eran más detalladas y frecuentes de lo que inicialmente había reconocido. En ese momento, interpreté su curiosidad como evidencia de su compromiso genuino con mi vida profesional. Preguntaba sobre la adquisición de nuevos clientes, el desarrollo tecnológico y la planificación estratégica, con lo que parecía un interés de apoyo. «¿Cómo decides en qué nuevos mercados entrar?», me preguntaba durante nuestras conversaciones vespertinas. «¿Qué criterios utilizas para evaluar posibles oportunidades de asociación? ¿Cómo proteges la propiedad intelectual de Horizonte cuando trabajas con instituciones financieras más grandes?». Sus preguntas eran sofisticadas y demostraban una impresionante comprensión de la estrategia empresarial. Agradecía tener a alguien que pudiera involucrarse con la complejidad de lo que estaba construyendo en lugar de solo ofrecer un aliento genérico. Gabriel también mostró un gran interés en nuestra planificación financiera personal. Sugirió que trabajáramos con abogados de planificación patrimonial para asegurar que nuestros activos estuvieran debidamente estructurados para la eficiencia fiscal y la seguridad futura. Recomendó estrategias de gestión patrimonial que optimizarían nuestros recursos combinados mientras protegían tanto el potencial de crecimiento de Horizonte
como nuestra independencia financiera personal. Debemos ser estratégicos sobre cómo estructuramos nuestras finanzas, decía Gabriel. Has construido algo increíble y queremos asegurarnos de que esté protegido y optimizado para un crecimiento a largo plazo. Sus consejos parecían prudentes y afectuosos, reflejando su experiencia profesional en gestión patrimonial y su inversión personal en nuestro futuro compartido. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver patrones que deberían haberme preocupado. Pero en ese momento, el comportamiento de Gabriel parecía una prueba de un compañero que me apoyaba y estaba genuinamente interesado tanto en mi éxito como en la base de nuestra relación. Las señales de advertencia eran sutiles, pero presentes desde el principio, ocultas bajo capas de encanto, sofisticación y aparente afecto genuino, que me llevaría años de codificar correctamente. El cambio en nuestro matrimonio fue tan gradual que inicialmente lo atribuí a la evolución natural de cualquier relación a largo plazo. Después de 4 años de lo que había considerado felicidad conyugal, Gabriel comenzó a mostrar cambios sutiles en su comportamiento que yo racionalicé como estrés relacionado con la carrera o los ajustes ordinarios que las parejas hacen a medida que maduran juntas. Horizonte financiero. Había alcanzado una fase de crecimiento crítica, gestionando más de 300 millones de euros en activos de clientes con planes de expansión a los mercados europeos. Las demandas de mi tiempo se habían intensificado significativamente, requiriendo viajes frecuentes para reuniones con clientes, sesiones de cumplimiento normativo y asociaciones estratégicas con instituciones financieras internacionales. Gabriel, por su parte, había sido ascendido a Director Gerente Senior en Meridian Capital, supervisando su división de clientes de ultra alto patrimonio. Ambos estamos en puntos cruciales de nuestras carreras, me dije a mí misma, cuando Gabriel comenzó a trabajar cada vez más tarde por las noches y los fines de semana. Esto es una presión temporal que las parejas exitosas manejan juntas. Pero los cambios fueron más allá de los conflictos de horarios. Las preguntas de Gabriel sobre las operaciones de Horizonte se volvieron más enfocadas y técnicas. Durante nuestras conversaciones en la cena, indagaba sobre detalles específicos de las estrategias de adquisición de clientes, el desarrollo de algoritmos propietarios y las estructuras de financiación de la expansión. Sus preguntas se sentían más como una recopilación de inteligencia empresarial que como interés conyugal. La expansión europea suena compleja, decía casualmente mientras compartíamos vino en nuestra terraza. ¿Cómo estás estructurando el cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones? ¿Y la protección de la propiedad intelectual cuando estás licenciando tecnología a socios internacionales? En ese momento, agradecía tener un socio que pudiera involucrarse con los sofisticados desafíos empresariales de Horizonte. La experiencia de Gabriel en banca de inversión proporcionaba una perspectiva valiosa sobre las decisiones estratégicas que estaba considerando. Sus preguntas parecían de apoyo, incluso perspicaces. Más preocupante fue la actitud cambiante de Gabriel hacia nuestras finanzas personales. Sugirió que reestructuráramos nuestra asignación de activos para optimizar la eficiencia fiscal, recomendando instrumentos financieros que proporcionarían mayor liquidez y flexibilidad. Estas conversaciones siempre se centraban en proteger y maximizar nuestra riqueza combinada, enmarcadas como una planificación financiera prudente para nuestro futuro juntos. Isabel, has construido algo extraordinario, decía Gabriel durante estas discusiones.
Debemos asegurarnos de que nuestra estructura financiera personal refleje la sofisticación de tu éxito empresarial. La planificación patrimonial, la protección de activos, la diversificación internacional. No son solo detalles técnicos, son elementos fundamentales para la preservación de la riqueza a largo plazo. Sus recomendaciones tenían sentido lógico y confiaba en su experiencia profesional. Gabriel organizó reuniones con abogados de planificación patrimonial, especialistas en impuestos y asesores de gestión patrimonial que presentaron opciones de reestructuración complejas, pero aparentemente beneficiosas. Firmé documentos que Gabriel me aseguró que optimizarían nuestra posición financiera mientras protegían el crecimiento continuo de Horizonte. La distancia emocional comenzó a manifestarse de maneras más pequeñas y personales. Gabriel se volvió menos afectuoso físicamente, menos interesado en nuestros hobbies compartidos, menos involucrado durante las conversaciones que no estaban relacionadas con negocios o planificación financiera. Nuestras rutinas nocturnas, antes llenas de discusiones íntimas sobre libros, sueños de viajes y preguntas filosóficas, se centraban cada vez más en la coordinación logística y las actualizaciones profesionales. Cuando sugerí escapadas de fin de semana para reconectar, Gabriel citaba compromisos urgentes con clientes o importantes eventos de networking. Cuando propuse actividades en pareja que habíamos disfrutado anteriormente, catas de vino, visitas a museos, cocinar comidas elaboradas juntos, parecía distraído y ansioso por volver a su portátil o a sus llamadas telefónicas. «Gabriel, ¿estamos bien?», pregunté una noche, después de que hubiera pasado toda nuestra cena revisando correos electrónicos y respondiendo mensajes de texto. «Claro que estamos bien», respondió sin levantar la vista de su dispositivo. «Solo estoy manejando algunas situaciones complejas con clientes que requieren atención inmediata. La reestructuración de la cartera de Rothschild está ocurriendo esta semana, y los requisitos regulatorios de Singapur son más complicados de lo que anticipábamos». Sus explicaciones siempre parecían razonables, respaldadas por detalles específicos que demostraban genuinas exigencias profesionales. Quería creer que nuestra distancia emocional era temporal, una consecuencia natural de dos personas ambiciosas que navegan por fases profesionales desafiantes simultáneamente. La verdadera señal de advertencia debería haber sido el repentino interés de Gabriel en los protocolos de recuperación de desastres y planificación de sucesión de Horizonte. Comenzó a hacer preguntas detalladas sobre qué pasaría con la empresa si yo no pudiera cumplir con mis responsabilidades como CEO debido a una enfermedad, accidente u otras circunstancias imprevistas. «Es solo una buena práctica comercial», explicó Gabriel cuando cuestioné su enfoque en estos escenarios. «Toda empresa exitosa necesita una sólida planificación de continuidad. ¿Qué pasaría si algo te ocurriera? ¿Cómo continuarían las operaciones de Horizonte? ¿Quién tiene autoridad para tomar decisiones críticas? ¿Cómo se protegen tus derechos de propiedad intelectual?». Estas conversaciones me incomodaron, pero Gabriel las enmarcó como evidencia de su preocupación, tanto por mi bienestar personal como por la estabilidad a largo plazo de Horizonte. Sugirió que trabajáramos con abogados corporativos para formalizar documentos de planificación de sucesión que asegurarían operaciones comerciales fluidas bajo cualquier circunstancia. «Te quiero demasiado como para permitirte construir algo tan valioso sin la protección adecuada», decía Gabriel. «Estos son los tipos de salvaguardas que implementan los ejecutivos responsables, especialmente cuando tienen responsabilidades tanto personales
como fiduciarias que considerar. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Gabriel estaba reuniendo metódicamente inteligencia sobre las vulnerabilidades de Horizonte, mientras se posicionaba para beneficiarse de cualquier escenario en el que mi liderazgo pudiera verse comprometido. Pero en ese momento, sus preocupaciones parecían la prueba de un esposo devoto que pensaba estratégicamente en nuestro futuro compartido. La crisis que expondría la verdadera naturaleza de nuestra relación llegó inesperadamente durante el período más exigente de Horizonte. Estábamos finalizando nuestra expansión europea, negociando asociaciones con 3 importantes instituciones financieras y lanzando una innovadora plataforma de gestión patrimonial de criptomonedas que había atraído la atención internacional. Había estado trabajando 16 horas al día durante 3 semanas seguidas, gestionando complejas negociaciones regulatorias mientras supervisaba el desarrollo técnico de nuevas capacidades de trading algorítmico. El estrés era enorme, pero me sentía energizada por la trayectoria de crecimiento de Horizonte y las soluciones innovadoras que estábamos llevando al mercado. Una mañana de martes a finales de septiembre, estaba presentando los resultados trimestrales de Horizonte a nuestro consejo de administración, cuando experimenté lo que inicialmente pensé que era un mareo relacionado con la fatiga. La sala de conferencias pareció inclinarse ligeramente y tuve dificultades para concentrarme en las proyecciones financieras que se mostraban en la pantalla. «Isabel, ¿te sientes bien?», preguntó Clara Sanz, la directora de tecnología de Horizonte y una de mis colegas más confiables. «Solo cansada», respondí, intentando continuar la presentación. «Hemos estado trabajando duro en la integración europea y creo que necesito más horas de sueño». Pero 30 minutos después, durante una discusión detallada sobre el cumplimiento normativo de las criptomonedas, sentí un dolor agudo y punzante detrás de mi ojo izquierdo que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. El dolor era tan intenso que tuve que agarrarme a la mesa de conferencias para mantenerme erguida. «Algo va mal», logré decir antes de que la habitación comenzara a dar vueltas violentamente. Lo siguiente que recuerdo claramente fue despertarme en la sala de emergencias del Hospital Clínic de Barcelona, con Gabriel tomándome la mano y con una expresión apropiadamente preocupada. La doctora Elena Ramos, la neuróloga de guardia, explicó que había sufrido una migraña severa desencadenada por una combinación de estrés, privación del sueño y lo que parecía ser una irregularidad vascular menor que requería un monitoreo inmediato. «Señora Delacroix», dijo la doctora Ramos, «ha estado llevando su cuerpo más allá de sus límites. El episodio neurológico que experimentó fue la forma en que su cerebro exigía descanso inmediato y atención médica. Necesitamos mantenerla aquí para observación y realizar pruebas exhaustivas para descartar condiciones subyacentes más graves». El diagnóstico fue tanto un alivio como un terror. Alivio porque no había sufrido un derrame cerebral o un tumor cerebral. Terror porque la fase de expansión más crítica de Horizonte continuaría sin mi supervisión directa. El momento no podría haber sido peor. Las aprobaciones regulatorias europeas estaban pendientes, se habían programado importantes reuniones con clientes, y el lanzamiento de la plataforma de criptomonedas requería decisiones técnicas diarias que solo yo entendía completamente. «¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí?», le pregunté a la doctora Ramos. «Como mínimo, 48 horas para observación y pruebas. Potencialmente más tiempo si descubrimos algún problema neurológico subyacente que requiera tratamiento». Gabriel inmediatamente se posicionó como mi defensor y el responsable interino de las decisiones de Horizonte.
Aseguró a la doctora Ramos que se encargaría de todas las comunicaciones comerciales y se aseguraría de que yo tuviera un descanso completo durante mi período de recuperación. «No te preocupes por Horizonte», me dijo Gabriel mientras me trasladaban a una habitación privada. «Coordinaré con Clara y el equipo ejecutivo para asegurarme de que todo siga funcionando sin problemas. Tu único trabajo es concentrarte en mejorar». Su preocupación parecía genuina y protectora. Gabriel arregló flores, contactó a mis padres en Sevilla y manejó el flujo de buenos deseos de los empleados y clientes de Horizonte. Atendió llamadas telefónicas de socios comerciales y aseguró a todos que mi condición era temporal y que las operaciones de Horizonte continuarían sin interrupción. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que Gabriel estaba utilizando mi crisis médica como una oportunidad para posicionarse como el líder temporal de Horizonte, mientras recopilaba información que resultaría crucial para planes de los que yo no sabía nada. Durante los siguientes 3 días, mientras estuve confinada a la cama del hospital, sometiéndome a pruebas neurológicas y recibiendo tratamiento para síntomas graves relacionados con el estrés, Gabriel esencialmente tomó el control de mis comunicaciones comerciales. Aseguró a los clientes que los servicios de Horizonte continuarían ininterrumpidamente. Coordinó con nuestro equipo legal los detalles de la expansión europea y se presentó como mi representante autorizado en todos los asuntos comerciales. «Gabriel ha sido increíble», le dije a Clara cuando me visitó el segundo día. «No sé cómo manejaría esta crisis sin su apoyo». Clara asintió cortésmente, pero noté una ligera vacilación en su expresión que atribuía su preocupación natural por mi salud en lugar de cualquier reserva sobre el papel de liderazgo temporal de Gabriel. Para cuando me dieron el alta con instrucciones estrictas de limitar mi horario de trabajo y evitar situaciones de alto estrés durante al menos 2 semanas, Gabriel se había insertado en los procesos de toma de decisiones de Horizonte, de maneras que parecían protectoras y de apoyo, pero que en realidad lo estaban posicionando para acceder a información que no tenía ningún derecho comercial legítimo a conocer. La mujer que abandonó el Hospital Clínic de Barcelona estaba físicamente recuperada, pero profesionalmente vulnerable, de maneras que no entendería hasta que fuera casi demasiado tarde. Mi recuperación en casa se suponía que sería un período de descanso y regreso gradual a las actividades normales. La doctora Ramos había sido clara sobre evitar el estrés y limitar mis responsabilidades laborales durante al menos 2 semanas. Gabriel había transformado nuestra casa de Estepona en lo que parecía un retiro médico de lujo, organizando un chef privado, limpieza diaria e incluso una masajista para ayudar con mi tensión muscular relacionada con el estrés. «Tu único trabajo es recuperarte por completo», decía Gabriel cada mañana antes de irse a su oficina en Madrid. Horizonte está en excelentes manos con Clara y el equipo ejecutivo. Estoy coordinando todo para asegurarme de que no tengas que preocuparte por un solo detalle comercial. Durante la primera semana, aprecié genuinamente el enfoque protector de Gabriel. La medicación para mis síntomas neurológicos me causaba somnolencia y falta de concentración, así que pasaba la mayoría de los días leyendo, dando paseos suaves por nuestros jardines y recuperando el descanso que había descuidado durante meses. Gabriel regresaba cada noche con actualizaciones sobre las operaciones de Horizonte, siempre enfatizando que todo estaba procediendo sin problemas y que mi ausencia se estaba gestionando de manera impecable. Pero a medida que mis síntomas físicos mejoraban y mi claridad mental regresaba, comencé a sentirme inquieta
por estar completamente desconectada de Horizonte durante una fase de expansión tan crítica. Las aprobaciones regulatorias europeas aún estaban pendientes, y sabía que varias decisiones técnicas complejas requerirían mi aportación directa. Creo que estoy lista para empezar a revisar algunos informes básicos, le dije a Gabriel durante nuestra segunda semana. Nada estresante, solo mantenerme informada sobre nuestro progreso. Absolutamente no, respondió Gabriel con firmeza. La doctora Ramos fue muy específica sobre evitar el estrés relacionado con el trabajo. Horizonte ha sobrevivido y prosperado durante 8 años porque construiste un excelente equipo ejecutivo. Confía en ellos para que se encarguen de las cosas unos días más. Su insistencia parecía afectuosa, pero algo en su tono se sentía controlador en lugar de protector. Por primera vez desde mi hospitalización, me pregunté si Gabriel estaba siendo demasiado cauteloso con mi recuperación, o si tenía otras razones para querer que estuviera desconectada de las operaciones diarias de Horizonte. Esa sospecha se cristalizó en preocupación cuando Ana García, mi asistente de toda la vida y una de mis empleadas más confiables, me llamó directamente a mi teléfono personal un viernes por la tarde. «Isabel, lamento molestarte durante tu recuperación», dijo Ana, con una tensión inusual en su voz. «Pero están sucediendo algunas cosas en Horizonte que creo que deberías saber». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, inmediatamente alerta a pesar de los efectos persistentes de mi medicación. Gabriel ha estado viniendo a la oficina casi a diario, reuniéndose con jefes de departamento y pidiendo información detallada sobre las carteras de clientes, algoritmos propietarios y nuestra financiación de expansión. Se presenta como tu representante autorizado, pero algunas de estas solicitudes van más allá de la coordinación normal. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras Ana continuaba. Ayer me pidió que preparara un informe exhaustivo sobre los activos de propiedad intelectual de Horizonte, incluidas las estimaciones de valoración y los acuerdos de licencia. Cuando le sugerí que esperáramos tu aprobación, dijo que tú habías solicitado específicamente esta información para fines de planificación patrimonial. Nunca había solicitado un informe de ese tipo, y Gabriel nunca había mencionado una planificación patrimonial que requiriera valoraciones detalladas de propiedad intelectual. Más preocupante fue darme cuenta de que Gabriel estaba accediendo a información comercial confidencial que no tenía ninguna razón legítima para necesitar. Ana, quiero que tengas mucho cuidado con la información que compartes con Gabriel a partir de ahora, dije, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de mi creciente alarma. No discutas esta conversación con nadie más, pero por favor, documenta exactamente lo que ha estado solicitando. Después de colgar con Ana, me senté en mi despacho de casa mirando el ordenador que apenas había tocado desde que regresé del hospital. Algo estaba sucediendo en Horizonte, de lo que Gabriel no me estaba informando, y su insistencia en mantenerme completamente desconectada de las operaciones comerciales de repente parecía sospechosa en lugar de protectora. Esa noche, cuando Gabriel regresó a casa, con sus habituales informes alegres sobre las operaciones fluidas de Horizonte y mi progreso en la recuperación, decidí poner a prueba mis crecientes sospechas. Hablé con Ana hoy, dije casualmente durante la cena. Mencionó que has estado pasando mucho tiempo en las oficinas de Horizonte. La expresión de Gabriel permaneció cuidadosamente neutral, pero noté una breve vacilación antes de que respondiera. He estado coordinando con el equipo ejecutivo para asegurarme de que todas las decisiones críticas se manejen correctamente.
Has construido una operación tan sofisticada que requiere comunicación constante para mantener tus estándares. Dijo que has estado pidiendo información detallada sobre nuestros activos de propiedad intelectual, requisitos de planificación patrimonial, respondió Gabriel suavemente. ¿Recuerdas nuestras discusiones sobre la optimización de nuestras estrategias de protección de activos? Los abogados necesitan documentación exhaustiva del valor y la estructura de Horizonte para completar las recomendaciones que discutimos. Su explicación sonaba razonable, pero algo en su tono se sentía ensayado, como si hubiera preparado respuestas para preguntas que anticipaba que podría hacer. A la mañana siguiente, Gabriel se fue temprano a lo que describió como importantes reuniones con clientes en Madrid. Tan pronto como su coche desapareció por nuestro camino de entrada, abrí mi portátil e inicié sesión en los sistemas internos de Horizonte por primera vez desde mi hospitalización. Lo que descubrí hizo que mis manos temblaran con una combinación de rabia e incredulidad. Gabriel había estado usando su acceso temporal a las operaciones de Horizonte para recopilar sistemáticamente información sobre nuestros datos comerciales más sensibles. Los registros informáticos mostraban que había accedido a bases de datos de clientes, descargado documentación de algoritmos propietarios y revisado proyecciones financieras confidenciales que estaban restringidas solo a ejecutivos de nivel C. Más inquietantes eran los hilos de correo electrónico entre Gabriel y varias personas que no reconocía discutiendo los plazos de valoración de activos y los requisitos de documentación para los procedimientos de disolución. El lenguaje estaba codificado, pero las implicaciones se estaban volviendo aterradoramente claras. Llamé a Ana de inmediato. «Necesito que vengas a casa ahora mismo», dije. «Trae toda la documentación sobre las solicitudes de Gabriel y no le digas a nadie a dónde vas». Ana llegó en 40 minutos, llevando una gruesa carpeta de correos electrónicos impresos y notas de reuniones. Mientras nos sentábamos en mi despacho revisando las pruebas, el alcance del engaño de Gabriel se volvió innegable. «Ha estado reuniéndose con abogados de divorcio», dijo Ana en voz baja, mostrándome un hilo de correo electrónico impreso que había descubierto por accidente. Estaba buscando archivos que había solicitado cuando vi correspondencia con Vega en Asociados. Se especializan en casos de divorcio de alto patrimonio. La cadena de correos electrónicos que Ana había impreso fue devastadora. Gabriel había estado trabajando con abogados de divorcio durante al menos 3 meses, proporcionándoles información detallada sobre el valor de Horizonte, mis activos personales y las posibles vulnerabilidades en nuestra estructura de propiedad conyugal. Un correo electrónico del socio principal del bufete de abogados decía: «Basándonos en la documentación financiera que ha proporcionado, estimamos el valor del patrimonio conyugal en aproximadamente 8 millones de euros. El desafío será establecer sus contribuciones al crecimiento de Horizonte durante el período matrimonial. Continúe reuniendo pruebas de su participación en decisiones estratégicas y actividades de desarrollo empresarial». Otro correo electrónico, enviado solo 2 días después de mi hospitalización, contenía la respuesta de Gabriel. «La situación médica ofrece una excelente oportunidad para documentar mi papel esencial en las operaciones de Horizonte. Me estoy posicionando como tomador de decisiones interino para establecer precedentes para mis contribuciones operativas. El plazo para presentar la solicitud debe ser después de la finalización de la expansión europea para maximizar la valoración de activos». Leí los correos electrónicos 3 veces, incapaz de procesar la naturaleza calculada de la traición de Gabriel. No solo planeaba divorciarse de mí,
Estaba usando mi crisis médica como una oportunidad para construir su caso, para reclamar la mitad de Horizonte Financiero, la empresa que yo había construido de la nada antes de conocerlo. Pero la peor revelación aún estaba por llegar. Oculta en un hilo de correo electrónico separado, había correspondencia entre Gabriel y alguien llamado Clara Dubois, una ejecutiva de gestión patrimonial de una firma competidora en Suiza. Cariño, le había escrito Gabriel a Clara. El cronograma se está acelerando perfectamente. La hospitalización de Isabel me brindó el acceso que necesitaba para documentar la estructura operativa completa de Horizonte. Una vez que el divorcio finalice y yo asegure mi participación en la empresa, podremos avanzar con nuestros planes para Picos Europeos Partners. La respuesta de Clara fue igualmente devastadora. No puedo esperar a verte el próximo mes en Zúrich. Los contactos de banca privada que he cultivado serán clientes perfectos para nuestra nueva empresa. Los algoritmos propietarios de Horizonte nos darán una ventaja competitiva significativa una vez que tengas acceso legal a la propiedad intelectual. La traición fue exhaustiva y calculada. Gabriel no solo planeaba divorciarse de mí y reclamar la mitad de mi empresa. Planeaba robar la tecnología de Horizonte y comenzar una empresa competidora con su amante, usando mis innovaciones como base para su nuevo negocio. Me quedé inmóvil en mi silla de oficina, mirando los correos electrónicos que habían destruido todas las suposiciones que tenía sobre mi matrimonio, mi esposo y mi seguridad. El hombre en quien había confiado mi corazón, mi hogar y mi negocio, había estado planeando sistemáticamente destruir todo lo que había construido mientras fingía preocuparse por mi recuperación. El dolor físico de mi condición neurológica no era nada comparado con la devastación psicológica de comprender que mi esposo había sido mi enemigo durante meses, posiblemente años, mientras yo creía que estábamos construyendo una vida juntos. Ana se sentó en silencio a mi lado, mientras procesaba el alcance total del engaño. Finalmente, dijo las palabras que cristalizaron mi determinación. Isabel, ¿qué vas a hacer? Levanté la vista de los correos electrónicos, sintiendo algo frío y concentrado posarse sobre mí. La esposa devastada estaba desapareciendo, reemplazada por la pensadora estratégica que había construido Horizonte Financiero, desde una inversión de 40.000 euros hasta una empresa de miles de millones de euros. Voy a proteger todo lo que he construido, dije en voz baja. Gabriel ha cometido el error de pensar que, porque lo amaba, soy débil. Está a punto de descubrir lo equivocado que está. La mujer que había confiado completamente se había ido para siempre. En su lugar, estaba alguien que entendía que las mayores amenazas a menudo provienen de quienes están más cerca de nosotros, y que la supervivencia a veces requiere volverse más implacable que aquellos que buscan destruirnos. Gabriel había planeado cuidadosamente, pero había subestimado la inteligencia y la determinación de la mujer a la que estaba traicionando. Su esquema cuidadosamente construido estaba a punto de encontrarse con una mente estratégica más sofisticada de lo que él había anticipado. La transformación de esposa devastada a guerrera estratégica ocurrió más rápido de lo que había creído posible. A las pocas horas de descubrir la traición de Gabriel, la misma mente analítica que había construido Horizonte Financiero ahora estaba enfocada en un tipo diferente de problema. ¿Cómo proteger todo lo que había creado de alguien que tenía un conocimiento íntimo de mis vulnerabilidades, tanto comerciales como personales? Pasé esa primera noche después del descubrimiento
en un estado de planificación fría y metódica. Mientras Gabriel dormía plácidamente a mi lado, completamente ajeno a que su plan había sido descubierto, yo permanecía despierta catalogando cada pieza de información a la que había accedido, cada documento que había revisado y cada ventaja estratégica que él creía poseer. Para las 3 de la madrugada, había identificado los 3 elementos críticos de mi contraestrategia: velocidad, secreto y precisión legal. El plan de Gabriel dependía de la suposición de que yo permanecería ignorante de sus intenciones hasta que él estuviera listo para atacar. Esa ventaja ahora era mía. A la mañana siguiente, mantuve mi papel de paciente en recuperación, aceptando el beso de despedida de Gabriel y sus alegres seguridades sobre la gestión de las operaciones de Horizonte durante mi continua ausencia. En el momento en que su coche se fue por nuestro camino de entrada, hice la primera de varias llamadas que determinarían el resultado de esta guerra. «Carlos, necesito verte de inmediato», le dije a Carlos Vidal, quien se había convertido no solo en el primer cliente importante de Horizonte, sino en uno de mis asesores más confiables. «¿Puedes venir a mi casa esta mañana? Es urgente y necesito absoluta discreción». Carlos llegó en 90 minutos, su expresión cambiando de preocupación a una determinación sombría mientras le exponía las pruebas de la traición de Gabriel. Como empresario exitoso que había superado sus propios desafíos corporativos, Carlos comprendió de inmediato tanto la devastación personal como las implicaciones comerciales. «Esto es espionaje corporativo, además de fraude matrimonial», dijo Carlos, después de revisar las pruebas por correo electrónico. «Gabriel no solo planea divorciarse de ti, sino que planea robar la propiedad intelectual de Horizonte y competir contra ti utilizando tus propias innovaciones». «Lo sé», respondí. «Por eso necesito tu ayuda para reunir un equipo que pueda moverse más rápido que su estrategia legal». Las conexiones de Carlos en la red profesional de España resultaron invaluables. En cuestión de horas, había organizado reuniones discretas con 3 personas, cuya experiencia sería crucial para proteger a Horizonte. María Paz, una abogada de divorcios especializada en casos de alto patrimonio que involucraban a fundadores de empresas. Javier Ríos, un experto en seguridad corporativa que había ayudado a varias empresas tecnológicas a protegerse contra el robo de propiedad intelectual. Y Luisa Ferrero, una contable forense especializada en rastrear activos ocultos y documentar el fraude financiero. Al anochecer, la mesa de mi cocina se había transformado en una sala de guerra donde 4 de las mentes más estratégicas que conocía trabajaban para desmantelar el plan cuidadosamente construido de Gabriel. El análisis de María Paz fue a la vez tranquilizador y aleccionador. España tiene un régimen de gananciales por defecto, lo que crea desafíos, pero la estructura de Horizonte nos da ventajas significativas. La empresa estaba completamente establecida y era rentable antes de tu matrimonio, y has mantenido una clara separación entre los activos matrimoniales y los activos empresariales. La mayor vulnerabilidad de Gabriel es que no tiene un reclamo legítimo sobre la propiedad intelectual que es anterior a vuestra relación. ¿Qué pasa con su argumento de que contribuyó al crecimiento de Horizonte durante el matrimonio?, pregunté. Ahí es donde debemos ser quirúrgicos en nuestra documentación, respondió María Paz. Necesitamos probar que la expansión de Horizonte fue impulsada por tus innovaciones técnicas y decisiones comerciales, no por ninguna contribución que Gabriel hiciera. ¿Ha ocupado alguna vez un puesto oficial en la empresa
¿Ha figurado en patentes? ¿Ha participado en reuniones de la junta directiva? Nunca, dije con firmeza. Fui muy cuidadosa al mantener nuestras vidas profesionales separadas. La evaluación de seguridad de Javier Ríos fue más preocupante. Gabriel ha accedido a suficiente información confidencial como para potencialmente hacer ingeniería inversa de algunas de las ventajas competitivas de Horizonte. Si planea iniciar una empresa competidora con esta persona, Clara, podrían lanzarse con información privilegiada que a ti te llevó años desarrollar. ¿Podemos probar que accedió a esta información de manera inapropiada? Pregunté. Absolutamente. Cada inicio de sesión, cada descarga de archivo, cada acceso a correo electrónico se registra en los sistemas de Horizonte. Puedo generar un rastro de auditoría completo que documenta exactamente a qué información confidencial accedió Gabriel y cuándo. Esta evidencia será crucial tanto para los procedimientos de divorcio como para cualquier posible cargo penal por espionaje corporativo. El análisis financiero de Luisa Ferrero reveló la noticia más alentadora. La estrategia de Gabriel depende de establecer que el valor actual de Horizonte representa propiedad conyugal, sujeta a división. Pero tu estructura de activos es más sofisticada de lo que aparentemente se da cuenta. La sociedad holding de propiedad intelectual que estableciste en Luxemburgo ha permanecido completamente separada de cualquier activo conyugal. La filial de licencia suiza que creaste para las operaciones europeas no tiene conexión con tus finanzas personales. Los abogados de Gabriel están trabajando con información incompleta. ¿Significado? Pregunté. Significado que el imperio de 500 millones de euros, del que cree que puede reclamar la mitad, en realidad está estructurado de manera que protege el valor central de los reclamos de propiedad conyugal. Puede tener derecho a una parte de ciertos activos adquiridos durante el matrimonio, pero el valor fundamental de Horizonte, la tecnología, las relaciones con los clientes, la propiedad intelectual, sigue siendo tuyo. Durante las siguientes 48 horas, desarrollamos una contraestrategia integral que se desarrollaría en 3 fases. La fase 1 implicaba asegurar la propiedad intelectual y las relaciones con los clientes de Horizonte antes de que Gabriel pudiera completar su recopilación de inteligencia. La fase 2 requería documentar su acceso no autorizado a información confidencial y construir casos tanto civiles como penales en su contra. La fase 3 implicaría la revelación controlada de su traición en el momento en que causaría el máximo daño a su posición mientras proporcionaba la máxima protección para Horizonte. Javier Ríos implementó medidas de seguridad inmediatas que eran invisibles para Gabriel, pero que impedirían cualquier acceso no autorizado adicional a los sistemas de Horizonte. No estamos cambiando nada que lo alerte de nuestra conciencia, explicó Javier, pero estamos registrando cada acción que realiza y limitando su acceso a información que podría usarse contra Horizonte en el futuro. María Paz comenzó a preparar los documentos de divorcio que darían un giro completo a la estrategia de Gabriel. En lugar de ser notificado con su petición cuidadosamente planificada, Gabriel se encontraría respondiendo a los documentos de divorcio que documentaban sus actividades comerciales no autorizadas y exigían una medida cautelar inmediata para proteger la información confidencial de Horizonte. La clave es el timing, enfatizó María Paz. Nosotros presentamos primero con pruebas de su espionaje corporativo, lo que lo pone en una posición defensiva desde el principio. Sus abogados estarán corriendo para responder a nuestras alegaciones,
en lugar de ejecutar su estrategia ofensiva planificada. Luisa Ferrero trabajó con el equipo financiero de Horizonte para crear una auditoría de activos exhaustiva que establecería claramente qué recursos eran propiedad conyugal y cuáles seguían siendo mis activos separados. Cuando los abogados de Gabriel exijan la divulgación financiera, descubrirán que la estructura de Horizonte es mucho más sofisticada de lo que indicaba su investigación preliminar, explicó Luisa. Esto los obligará a recalcular completamente su estrategia. Quizás lo más importante, identificamos la vulnerabilidad crítica de Gabriel, su relación con Clara Dubois y su plan de empresa competidora. La evidencia por correo electrónico mostró que Gabriel estaba compartiendo información confidencial de Horizonte con alguien fuera de España, lo que elevó sus acciones de mala conducta matrimonial a posible espionaje corporativo internacional. Esto nos da una ventaja que Gabriel no sabe que tenemos, señaló María Paz. Si presiona demasiado para reclamar los activos de Horizonte, podemos exponer sus planes de robar propiedad intelectual para una firma competidora. El daño a la reputación por sí solo destruiría su carrera en banca de inversión. Al final de nuestro fin de semana de planificación, sentí una sensación de control que no había experimentado desde que descubrí la traición de Gabriel. El equipo que habíamos reunido entendía tanto las dimensiones personales como profesionales de lo que Gabriel estaba intentando, y nuestra contraestrategia abordaba cada elemento de su plan, mientras creaba nuevas vulnerabilidades que él no había anticipado. «Isabel», dijo Carlos al concluir nuestra última sesión de planificación, «Gabriel cometió un error fundamental de juicio. Asumió que, porque confiabas en él personalmente, serías ingenua a la hora de protegerte profesionalmente. Está a punto de descubrir que la forma de pensar estratégica que construyó Horizonte es más que capaz de defenderlo. El elemento más crucial de nuestra estrategia era mantener un secreto absoluto mientras Gabriel completaba su recopilación de inteligencia. Necesitábamos que se sintiera seguro del progreso de su plan, mientras nosotros desmantelábamos sistemáticamente sus ventajas y construíamos nuestras propias capacidades ofensivas. Durante la semana siguiente, seguí desempeñando el papel de paciente en recuperación, mientras nuestro equipo trabajaba entre bastidores para implementar cada fase de la contraestrategia. Gabriel se mantuvo alegremente seguro de su control sobre las operaciones de Horizonte, proporcionándome actualizaciones diarias que ahora entendía que estaban diseñadas para mantenerme obediente y desinformada. La expansión europea avanza sin problemas, informaba Gabriel cada noche. Clara y el equipo ejecutivo están manejando todo profesionalmente, y nuestros socios internacionales están impresionados con la excelencia operativa continua de Horizonte durante tu recuperación. Lo que Gabriel no sabía era que Clara Sanz y yo habíamos estado en constante comunicación a través de canales seguros que Javier Ríos había establecido. Las operaciones de Horizonte sí estaban avanzando sin problemas, pero bajo mi dirección, en lugar del liderazgo asumido de Gabriel. Al final de esa semana, nuestra contraestrategia estaba completamente preparada y posicionada para su ejecución. El cuidadoso plan de Gabriel estaba a punto de encontrar una respuesta más sofisticada, más completa y más devastadora de lo que él había anticipado. La mujer que había subestimado estaba a punto de convertirse en su oponente más formidable. El momento para el que me había estado preparando llegó en una brumosa mañana de martes, a principios de octubre. Gabriel salió de casa a su hora habitual, besándome con el mismo afecto practicado
que había mantenido durante sus meses de engaño. Mencionó tener importantes reuniones con clientes en Madrid y no volvería a casa hasta la noche. El momento perfecto para lo que María Paz había planeado. Precisamente a las 10:30 a.m., mientras Gabriel presentaba estrategias de inversión a clientes desprevenidos en Meridian Capital, un notificador judicial llegó a su oficina con los papeles de divorcio que harían añicos su cronograma cuidadosamente construido y expondrían el alcance total de su traición. No estuve allí para presenciar su reacción inicial, pero Clara Sanz me llamó a los pocos minutos de la notificación. Isabel, debes saber que Gabriel acaba de recibir unos papeles en su oficina. Por lo que nos dicen nuestros contactos en Meridian Capital, parecía haber visto un fantasma. Inmediatamente canceló todas sus reuniones de la tarde y ha estado encerrado en su oficina, haciendo llamadas telefónicas frenéticas. La petición de divorcio que María Paz había preparado era una obra maestra de estrategia legal. En lugar de simplemente solicitar la disolución del matrimonio, los documentos acusaban formalmente a Gabriel de espionaje corporativo, acceso no autorizado a información comercial confidencial y conspiración para robar secretos comerciales con el propósito de establecer una empresa competidora. Cada acusación estaba respaldada por pruebas detalladas que Javier Ríos había recopilado de los registros del sistema de Horizonte. Más devastadora aún fue la orden de alejamiento de emergencia que acompañaba a los papeles de divorcio. El tribunal había concedido nuestra solicitud de una medida cautelar inmediata, prohibiendo a Gabriel acceder a cualquier instalación de Horizonte, comunicarse con empleados de Horizonte o utilizar cualquier información confidencial que hubiera obtenido durante su recopilación de inteligencia no autorizada. Pero el arma nuclear en nuestro arsenal legal era la sección final de la petición. Una exposición detallada de la relación de Gabriel con Clara Dubois y su plan de empresa. Picos Europeos Partners. Habíamos incluido copias de su correspondencia por correo electrónico, pruebas de que compartía los algoritmos propietarios de Horizonte y documentación de su estrategia para reclutar a los clientes de Horizonte para su empresa competidora. La primera señal de que nuestra estrategia estaba funcionando llegó cuando Gabriel me llamó a las 2 p.m., su voz tensa con un pánico apenas controlado. «Isabel, tenemos que hablar de inmediato», dijo. La confianza serena que había conocido durante 5 años, reemplazada por una desesperación obvia. Ha habido algún tipo de malentendido con unos documentos legales que me entregaron hoy en la oficina. ¿Qué tipo de documentos legales?, pregunté inocentemente, como si no tuviera conocimiento de la petición de divorcio que actualmente estaba desmantelando su mundo. Documentos de divorcio que hacen acusaciones completamente falsas sobre mis actividades comerciales. Esto es obviamente algún tipo de error o una acción legal maliciosa de alguien que intenta perjudicarnos a ambos. La ironía de que Gabriel acusara a alguien más de una acción legal maliciosa no pasó desapercibida para mí. No he presentado ningún papel de divorcio, Gabriel. Quizás deberías hablar con un abogado sobre lo que sea que hayas recibido. Isabel, por favor, no juegues. Estos papeles afirman que he estado accediendo a información confidencial de Horizonte de manera inapropiada y planeando algún tipo de empresa comercial competidora. Sabes que esas acusaciones son completamente fabricadas. ¿Lo son?, pregunté en voz baja, permitiendo que una nota de acero entrara en mi voz por primera vez. El silencio al otro lado del teléfono era revelador. Cuando Gabriel finalmente habló, su tono había cambiado del pánico al cálculo.
Vuelvo a casa de inmediato. Necesitamos discutir esto cara a cara. En realidad, Gabriel, no creo que debas venir a casa ahora mismo. Me siento bastante mal, y mi médico ha recomendado evitar situaciones estresantes durante mi recuperación. Este fue el momento en que Gabriel se dio cuenta de que su cuidadosa manipulación de mi condición médica ahora se estaba usando en su contra. Si insistía en venir a casa a pesar de mis necesidades médicas declaradas, parecería insensible y controlador. Si se mantenía alejado, perdería la oportunidad de medir cuánto sabía realmente sobre sus actividades. Isabel, como tu esposo, tengo derecho a venir a nuestra casa para discutir contigo estas graves acusaciones legales. Como alguien que se recupera de una condición neurológica relacionada con el estrés, tengo derecho a controlar quién tiene acceso a mi santuario médico. Te sugiero que hables con tu abogado sobre la forma adecuada de abordar estos asuntos legales. Gabriel llegó a nuestra casa de todos modos, pero encontró su camino bloqueado por un agente de la Guardia Civil de Estepona que estaba haciendo cumplir la orden de alejamiento. El tribunal había concedido nuestra solicitud de que Gabriel fuera temporalmente excluido de nuestra residencia conyugal debido a la evidencia de su comportamiento engañoso y la posibilidad de un mayor acoso o intimidación. Observé desde la ventana de nuestro dormitorio cómo Gabriel discutía con el agente, gesticulando salvajemente y claramente exigiendo acceso a su propia casa. La conversación duró 15 minutos antes de que Gabriel regresara furioso a su coche, con la cara enrojecida por la rabia y la humillación. Esa noche, María Paz llamó con una actualización que confirmaba que nuestra estrategia estaba funcionando perfectamente. El abogado de Gabriel, Ricardo Fuentes, solicitó una reunión de emergencia para discutir opciones de acuerdo. Cuando le expliqué que teníamos pruebas de espionaje corporativo internacional y estábamos considerando cargos penales, Fuentes se interesó mucho en negociar en lugar de litigar. ¿Qué tipo de acuerdo proponen?, pregunté. Nada todavía. Fuentes todavía está asimilando el alcance de las pruebas que hemos presentado, pero sí mencionó que Gabriel afirma que las acusaciones son exageradas y que solo estaba recopilando información para fines legítimos de planificación patrimonial. ¿Y tu respuesta? Le mostré los correos electrónicos entre Gabriel y Clara Dubois, discutiendo sus planes de robar los algoritmos de Horizonte para Picos Europeos Partners. Fuentes solicitó un receso de 48 horas para revisar completamente todas las pruebas y consultar con su cliente sobre posibles respuestas. Las siguientes 48 horas revelaron el colapso completo de la posición profesional y personal de Gabriel. La noticia de la presentación del divorcio y las acusaciones de espionaje corporativo se extendieron por la comunidad financiera de Madrid con una velocidad devastadora. Meridian Capital inmediatamente puso a Gabriel en excedencia administrativa, pendiente de una investigación interna de las graves acusaciones en su contra. 3 clientes importantes solicitaron que sus carteras fueran transferidas a otros directores gerentes, citando preocupaciones sobre el juicio y los estándares éticos de Gabriel. Los socios principales de la firma convocaron una reunión de emergencia para discutir la posible responsabilidad por emplear a alguien acusado de robar secretos comerciales de la empresa de su esposa. Más dañina fue la dimensión internacional de la traición de Gabriel. Cuando la noticia llegó a Clara Dubois en Suiza, de que su empresa planificada había sido expuesta en procedimientos legales, ella se distanció de inmediato tanto de Gabriel como de Picos Europeos Partners. Su banco emitió un comunicado
aclarando que no tenían conocimiento de ninguna información compartida de manera inapropiada y que estaban cooperando plenamente con las autoridades españolas que investigaban posibles violaciones de las leyes internacionales de secretos comerciales. Los intentos de Gabriel de controlar la narrativa fracasaron espectacularmente. Su estrategia inicial de afirmar que las acusaciones eran exageradas se derrumbó cuando Javier Ríos proporcionó pruebas adicionales de su acceso no autorizado al sistema. Los registros informáticos mostraron que Gabriel había descargado más de 500 archivos confidenciales, incluidas listas de clientes, algoritmos de trading propietarios y documentos de planificación estratégica, a los que no tenía ninguna razón legítima para acceder. El jueves por la noche, Gabriel hizo un último intento de salvar su posición, llegando a las oficinas de Horizonte y exigiendo hablar conmigo. Clara Sanz, quien había sido preparada para esta posibilidad, le informó con calma que tenía prohibido el acceso a las instalaciones de Horizonte bajo la orden de alejamiento del tribunal, y que cualquier intento de contacto adicional resultaría en cargos penales por violar una orden judicial. Las imágenes de seguridad de Gabriel, siendo escoltado fuera del edificio de Horizonte por guardias de seguridad privados, circularon rápidamente por las redes profesionales de España. La imagen de un banquero de inversiones anteriormente respetado, siendo expulsado de la empresa de su esposa, se convirtió en un símbolo de su espectacular caída en desgracia. Para el viernes, la posición legal de Gabriel se había deteriorado más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Ricardo Fuentes llamó a María Paz para solicitar una reunión sobre términos de resolución mutuamente aceptables, lo que todos entendimos que significaba que Gabriel estaba listo para rendirse. «Quiere llegar a un acuerdo rápido y en silencio», informó María Paz después de la llamada. Fuentes está preocupado por posibles cargos penales y quiere minimizar la exposición de su cliente a más consecuencias legales. «¿Qué ofrecen?», pregunté. «Retirada completa de cualquier reclamación sobre los activos de Horizonte, acuerdo con términos de no divulgación exhaustivos con respecto a toda la información confidencial a la que accedió, y aceptación de importantes sanciones financieras por sus actividades no autorizadas. El hombre que había planeado reclamar la mitad de mi imperio ahora suplicaba escapar con consecuencias mínimas por su traición. ¿Y qué hay de Clara Dubois y Picos Europeos Partners? Gabriel ha proporcionado confirmación escrita de que nunca compartió información propietaria de Horizonte con contactos extranjeros y que no se planeó ninguna empresa competidora. Esencialmente, está negando que la evidencia por correo electrónico que tenemos sea real, lo que nos da una ventaja adicional. La ironía final fue que la rendición de Gabriel llegó el mismo día en que Horizonte recibió la aprobación formal para nuestra expansión europea. Los documentos regulatorios a los que Gabriel había estado tan interesado en acceder ahora eran información pública, y el crecimiento internacional de Horizonte continuaría sin ninguna interferencia de sus intentos de sabotaje. Mientras revisaba los términos del acuerdo que pondrían fin a mi matrimonio y a la amenaza de Gabriel a Horizonte, sentí una profunda sensación de cierre. El hombre que había intentado destruir todo lo que había construido, en cambio, solo se había destruido a sí mismo, mientras que Horizonte emergía más fuerte y más segura que nunca. Gabriel había aprendido la lección más cara de su vida: subestimar la inteligencia estratégica de la mujer cuya confianza había traicionado.
6 meses después de la finalización del acuerdo, me encontraba de pie junto a los ventanales de la nueva sede de Horizonte Financiero en el centro de Madrid, observando cómo la niebla de la mañana se disipaba sobre la ciudad. El edificio en sí era un símbolo de lo dramáticamente que mi vida se había transformado. Una elegante torre de 40 pisos que albergaba no solo las operaciones en expansión de Horizonte, sino también las nuevas divisiones que habíamos lanzado a raíz del fallido intento de traición de Gabriel. La resolución legal fue rápida una vez que Gabriel se dio cuenta de la futilidad de su posición. Accedió a renunciar a cualquier reclamación sobre los activos de Horizonte. Aceptó un acuerdo de confidencialidad exhaustivo que le prohibía usar cualquier información confidencial a la que hubiera accedido, y pagó sanciones financieras sustanciales que donamos a organizaciones que apoyan a mujeres empresarias que habían enfrentado traiciones similares. Más importante aún, Gabriel proporcionó declaraciones juradas, firmadas, confirmando que nunca había compartido información propietaria de Horizonte con Clara Dubois ni con ningún contacto extranjero, a pesar de los correos electrónicos incriminatorios que habíamos descubierto. Esta ficción legal le permitió evitar posibles cargos penales internacionales, al tiempo que le dio a Horizonte una protección férrea contra cualquier reclamación futura relacionada con nuestra propiedad intelectual. El decreto de divorcio reconoció a Horizonte Financiero como mi propiedad separada, establecida antes del matrimonio y mantenida de forma independiente durante toda nuestra relación. Gabriel retuvo la propiedad de los activos que había aportado al matrimonio y una parte justa de la propiedad adquirida conjuntamente, pero se fue sin ninguna de las riquezas que había planeado robar. Quizás lo más satisfactorio fue el colapso completo de Picos Europeos Partners antes de que siquiera se lanzara. Con la reputación profesional de Gabriel destruida y Clara Dubois distanciándose de cualquier asociación con él, su plan de empresa competidora murió antes de que pudiera amenazar la posición de mercado de Horizonte. La experiencia cambió fundamentalmente mi enfoque tanto de los negocios como de las relaciones personales, pero de maneras que me hicieron más fuerte en lugar de más cautelosa. Había aprendido a confiar estratégicamente en lugar de ciegamente, a verificar los compromisos importantes en lugar de simplemente creerlos, y a construir sistemas de protección que no requerían sacrificar conexiones auténticas. El crecimiento de Horizonte en los meses siguientes al acuerdo superó todas las proyecciones que habíamos hecho. Nuestra expansión europea, que Gabriel había intentado sabotear, se convirtió en la base para el surgimiento de Horizonte como un verdadero líder global en tecnología financiera. A finales de año, gestionábamos más de 5 millones de euros en activos de clientes en 3 continentes, con algoritmos propietarios que se habían convertido en el estándar de la industria para la gestión patrimonial impulsada por IA. Más importante aún, la crisis había revelado la extraordinaria lealtad y competencia del equipo ejecutivo de Horizonte. El ascenso de Clara Sanz a directora de operaciones se acompañó de participaciones accionarias que la convirtieron en una verdadera socia en el éxito continuo de Horizonte. Ana García, cuya discreción y coraje habían sido cruciales para exponer la traición de Gabriel, se convirtió en directora de operaciones ejecutivas de Horizonte, con responsabilidades que reflejaban su probada fiabilidad. Isabel, dijo Clara durante una de nuestras reuniones semanales de estrategia, sé que el divorcio fue devastador personalmente, pero Horizonte nunca ha sido más fuerte. La confianza del equipo en tu liderazgo ha crecido enormemente
desde que vieron cómo manejaste la crisis. Tenía razón. Los empleados que habían presenciado mi respuesta estratégica a la traición de Gabriel entendieron que estaban trabajando para alguien que podía proteger a Horizonte contra cualquier amenaza, interna o externa. Nuestras tasas de retención alcanzaron máximos históricos, y nuestros esfuerzos de reclutamiento atrajeron a candidatos que específicamente querían trabajar para una CEO conocida tanto por la innovación como por la integridad. El proceso de curación personal fue más complejo que la recuperación del negocio, pero finalmente más gratificante. La doctora Julia Vidal, la terapeuta que comencé a ver después del divorcio, me ayudó a entender que la traición de Gabriel no era un reflejo de mi juicio, sino de su carácter. Aprender a separar esos dos conceptos fue crucial para reconstruir mi confianza en futuras relaciones. La traición revela al traidor, no al traicionado, me recordó la doctora Vidal durante nuestras sesiones. Tu capacidad de confiar no es una debilidad, es lo que te permitió construir la cultura colaborativa y el estilo de liderazgo inspirador de Horizonte. El objetivo no es volverse cínico, sino confiar de manera más estratégica. Ese enfoque estratégico de la confianza se hizo evidente cuando comencé a salir de nuevo, casi un año después de que el divorcio finalizara. Luis Romero, un profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Barcelona, a quien conocí a través de un amigo en común, representaba todo lo que Gabriel había fingido ser. Genuinamente intelectual, auténticamente solidario y completamente desinteresado en mi situación financiera. Nuestra relación se desarrolló lenta y deliberadamente. Luis conocía el éxito de Horizonte, por supuesto, pero estaba más interesado en mis pensamientos sobre la política ambiental y la responsabilidad social que en la valoración de mi empresa. Para nuestra tercera cita, sugirió que nos ofreciéramos como voluntarios juntos en un banco de alimentos local, una actividad que revelaba el carácter de maneras que los restaurantes caros nunca podrían. Aprecio que estés construyendo algo que tiene un impacto positivo más allá de las ganancias, dijo Luis durante una de nuestras primeras conversaciones. Pero estoy más interesado en quién eres cuando no estás siendo una CEO. Su perspectiva me ayudó a redescubrir aspectos de mí misma que habían sido eclipsados por las demandas de Horizonte y la manipulación de Gabriel. Volví a pintar, algo que había abandonado desde la universidad. Comencé a caminar por los senderos costeros cerca de Estepona, encontrando paz en la belleza natural que no tenía nada que ver con las métricas comerciales o el rendimiento financiero. La relación con Luis también se benefició de las lecciones que había aprendido sobre el mantenimiento de límites apropiados. Mantuvimos nuestras finanzas completamente separadas, compartimos las responsabilidades del hogar por igual y tomamos decisiones de manera colaborativa en lugar de que una persona se sometiera a la supuesta experiencia de la otra. Lo más importante es que nunca más permití que el amor romántico comprometiera mi juicio profesional o la seguridad de mi negocio. Horizonte siguió siendo mío, protegida por estructuras legales que ninguna relación futura podría amenazar. El impacto más amplio de mi experiencia se extendió más allá del crecimiento personal y el éxito empresarial. Comencé a hablar públicamente sobre la intersección del espíritu empresarial y la seguridad en las relaciones, ayudando a otras mujeres exitosas a comprender la importancia de proteger sus logros de la posible explotación. La Fundación Isabel Montes, que establecí con una dotación de 50 millones de euros, brinda apoyo legal y financiero a mujeres empresarias
que enfrentan traiciones de socios comerciales, cónyuges o miembros de la familia. El primer año de la fundación ayudó a 127 mujeres a proteger sus negocios y reconstruir sus vidas después de diversas formas de traición profesional o personal. Lo que me pasó a mí les sucede a las mujeres todos los días, expliqué durante el evento de lanzamiento de la fundación. La diferencia es que yo tenía los recursos y la experiencia para defenderme eficazmente. Esta fundación garantiza que otras mujeres tengan acceso a las mismas ventajas estratégicas, independientemente de sus circunstancias individuales. Las conferencias y el trabajo de la fundación también me dieron perspectiva sobre lo común que era en realidad el comportamiento de Gabrielle. Escuché a docenas de mujeres que habían enfrentado traiciones similares, maridos que habían intentado reclamar el crédito por las innovaciones de sus esposas, socios comerciales que habían intentado robar propiedad intelectual, miembros de la familia que habían explotado la confianza para obtener ganancias financieras. Cada historia reforzó mi comprensión de que la traición a menudo proviene de quienes están más cerca de nosotros, no porque sean inherentemente malvados, sino porque la proximidad brinda las mayores oportunidades de explotación. La solución no es el aislamiento, sino la conciencia estratégica y la planificación de protección. Hoy, mientras me preparo para sacar a bolsa a Horizonte Financiero, con una valoración proyectada de 12.000 millones de euros, reflexiono sobre el viaje que me trajo hasta aquí. La traición de Gabrielle, que una vez pareció el final de todo lo que había construido, en realidad se convirtió en el catalizador del crecimiento más significativo de Horizonte y de mi propia evolución personal. La empresa que Gabrielle intentó destruir ahora vale 24 veces más de lo que había intentado robar. El éxito de Horizonte valida cada decisión que tomé sobre proteger mi propiedad intelectual, mantener la independencia comercial y responder estratégicamente, en lugar de emocionalmente, a las amenazas existenciales. Más importante aún, la experiencia me enseñó que la fuerza auténtica no proviene de evitar la vulnerabilidad, sino de construir sistemas que permitan la vulnerabilidad sin sacrificar la seguridad. Puedo amar profundamente mientras protejo sabiamente, confiar genuinamente mientras verifico estratégicamente y construir relaciones significativas mientras mantengo límites apropiados. La mujer que descubrió la traición de su esposo en una cama de hospital se ha convertido en alguien que entiende que las mayores victorias a menudo surgen de los desafíos más profundos. La confianza se puede reconstruir, pero sabiamente. El éxito es más dulce cuando se protege inteligentemente. Y a veces el colapso de lo que creías que querías crea espacio para lo que realmente necesitas. Para cualquiera que esté viendo y que pueda estar enfrentando sus propias traiciones o desafíos, recuerda que las personas que intentan destruir lo que has construido a menudo revelan tu fuerza en lugar de tu debilidad. La mente estratégica que creó tu éxito es más que capaz de protegerlo. Pregunta interactiva. ¿Qué experiencias te han enseñado más sobre la confianza y la protección? ¿Cómo te reconstruiste después de una traición? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. CTA. Si esta historia te inspiró a pensar de manera diferente sobre el éxito, las relaciones y el pensamiento estratégico, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete para más historias reales sobre resiliencia, innovación y el poder de negarse a ser subestimado. Recuerda, tus mayores logros valen la pena protegerlos. Tu confianza vale la pena darla estratégicamente, y tu futuro
siempre es más brillante que cualquier traición pueda oscurecerlo. A continuación, verás 2 historias más que seleccionamos especialmente para ti. Si esta te tocó, te encantará lo que viene. Toca para continuar el viaje.